15 años sacrificando mi vida en Estados Unidos. Y cuando por fin volví a ver a mi hijo, me dijo, no te quiero aquí. Jamás imaginé que las palabras que más dolerían no vendrían de un extraño, sino de mi propio hijo. Esta es mi historia, y necesito contarla. Soy Juana Martínez. Tengo 52 años y nací en Juchitán, Oaxaca. Nunca pensé que iba a estar aquí, frente a esta cámara, contando mi historia. Pero necesito hablar. Necesito sacar todo esto que llevo dentro desde hace tanto tiempo. Porque tal vez alguna de ustedes está pasando por algo parecido. O tal vez está a punto de tomar una decisión como la que yo tomé hace 15 años. Y si mi historia puede ayudarle a alguien, aunque sea a una sola persona, entonces vale la pena contarla. Yo era una mujer común. Una madre de 3 hijos hermosos. Alejandro, mi primogénito, tenía 7 años cuando me fui. Marisol apenas había cumplido 4. Y Diego, mi Dieguito era un bebé todavía, de año y medio. Tan chiquito que ni siquiera podía decir bien, mamá. Decía, ma, no más, y con eso yo me derretía. Vivíamos en Juchitán con mi mamá, doña Carmen. Una casa humilde, de esas con piso de cemento y techo de lámina. Cuando llovía fuerte, teníamos que poner cubetas por todos lados para recoger el agua que se colaba. Pero era nuestra casa. Era nuestro hogar. Mi esposo se había ido años antes. No me dejó viuda, me dejó sola, que a veces es peor. Se fue con otra mujer cuando Diego apenas estaba en mi vientre. Nunca volvió a dar ni un peso para sus hijos. Así que yo me quedé sola, con 3 criaturas que alimentar y una madre que ya estaba grande para trabajar tanto. Yo trabajaba en lo que podía. Limpiaba casas, lavaba ropa ajena, vendía tamales los fines de semana en el mercado. Pero nunca alcanzaba. Nunca. Por más que me matara trabajando, siempre faltaba para algo. Para los zapatos de la escuela. Para las medicinas cuando se enfermaban. Para la comida del mes completo. Una noche, me acuerdo perfecto, estaba sentada en la cocina con mi mamá. Ya era tarde, los niños dormían. Y yo estaba llorando bajito, para que no me escucharan. Tenía en la mano una carta de la escuela pidiendo dinero para los útiles de Alejandro. Y yo no tenía ni para tortillas del día siguiente. Mi mamá me agarró la mano y me dijo, Juana, tienes que pensar en irte al norte. Yo le dije que no. Que cómo iba a dejar a mis hijos. Que qué clase de madre hace eso. Pero ella insistió. Juana, aquí se van a morir de hambre. Allá puedes trabajar y mandarles dinero. Yo me quedo con ellos. Yo los cuido. Esa conversación me persiguió durante semanas. Me despertaba en las madrugadas pensando en eso. ¿Irme? ¿Dejar a mis bebés? ¿Cruzar la frontera sin papeles, sin saber si iba a llegar viva? Pero cada vez que miraba a mis hijos, cada vez que veía sus ropitas remendadas, sus caritas flacas porque no comían suficiente, yo sabía que mi mamá tenía razón. Aquí no había futuro para ellos. Aquí solo había pobreza. Entonces empecé a preguntar. A juntar lo poquito que podía. A hablar con gente que conocía el camino. Y una mañana, después de meses de pensarlo y llorar y rezar, tomé la decisión. Me iba a ir a Estados Unidos. Iba a trabajar allá. Iba a mandarles dinero. Iba a darles la vida que yo no había tenido. Y cuando juntara lo suficiente, cuando consiguiera los papeles, iba a traerlos conmigo. Todos juntos de nuevo. Esa era la promesa. Ese era el plan. Tenía 37 años cuando me fui. Ya no era una muchacha joven. Ya tenía canas, arrugas en las manos de tanto trabajar. Pero tenía fuerza todavía. Tenía ganas de luchar por mis hijos. Recuerdo que vendí todo lo que tenía de valor. Un anillo de oro que había sido de mi abuela. Unos aretes que me habían regalado en mi boda. Con eso pagué al coyote que me iba a cruzar. Un hombre serio, de pocas palabras, que me dijo, señora, esto es peligroso. No le puedo prometer nada. Yo le dije, solo prométame que voy a llegar. Mis hijos me están esperando del otro lado. Él nomás movió la cabeza. La noche antes de irme, no dormí nada. Me quedé despierta mirando a mis 3 hijos dormir.
Alejandro respiraba fuerte, como siempre. Marisol abrazaba su muñeca de trapo. Y Diego, mi Dieguito, dormía con el dedo en la boca. Yo los miraba y pensaba, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo voy a dejarlos? Pero luego pensaba en todo lo que podía darles si me iba. Una casa mejor. Comida todos los días. Escuela. Un futuro. Y me decía a mí misma, esto es por ellos. Todo esto es por ellos. En la madrugada me levanté. Me bañé con agua fría. Me puse mi mejor ropa, aunque ya estaba vieja. Y desperté a mi mamá. Ella ya estaba despierta también. Creo que tampoco había dormido. ¿Estás segura, mija?, me preguntó. No, le dije. Pero tengo que hacerlo. Ella me abrazó fuerte. Me dio su bendición. Y me dijo, yo los voy a cuidar como si fueran míos. No te preocupes. Desperté a mis hijos para despedirme. Ese fue el momento más difícil de mi vida. El más doloroso. El que todavía me parte el corazón cuando lo recuerdo. Alejandro, mi hijo mayor, se despertó confundido. ¿Mamá? ¿A dónde vas? Voy a trabajar lejos, mi amor. Pero voy a regresar pronto. Te lo prometo. Él empezó a llorar. No te vayas, mamá. No te vayas. Marisol se aferró a mi pierna. Yo también quiero ir, mami. Llévame. Y Diego, mi bebé, nomás lloraba sin entender nada. Yo los abracé a los tres. Los besé 1000 veces. Les dije que los amaba más que a nada en el mundo. Que todo lo que iba a hacer era por ellos. Que pronto, muy pronto, íbamos a estar juntos otra vez. Mentiras. Promesas que no pude cumplir. Me solté de ellos. Caminé hacia la puerta. Y sin voltear atrás, porque si volteaba no iba a tener fuerzas para irme, salí de esa casa. Los escuchaba llorar desde afuera. Gritando, mamá. Mamá. Y yo lloraba también, caminando rápido por esas calles oscuras de Juchitán, rumbo a la camioneta que me iba a llevar al norte. Esa fue la última vez que los vi siendo niños. Acompáñenme a escuchar mi historia completa. Porque lo que pasó después, bueno, nunca imaginé que 15 años más tarde, mi propio hijo me iba a decir las palabras que más duelen en el mundo. Palabras que todavía me queman por dentro. Quizás mi historia se parezca a la suya. O quizás no. Pero espero que me acompañen hasta el final. El viaje al norte fue como estar muerta en vida. Salimos de Juchitán en una camioneta llena de gente. Éramos como 20 personas apretadas ahí adentro. Hombres jóvenes buscando trabajo. Mujeres como yo, con la mirada triste, todas dejando algo atrás. Algunos ni siquiera hablaban español bien, venían de pueblos más al sur, de Guatemala, de Honduras. El coyote nos dijo las reglas desde el principio: nadie habla más de lo necesario. Nadie llama la atención. Si les digo que corran, corren. Si les digo que se escondan, se esconden. Y si alguien se cae, seguimos sin él. Así de duro. Así de frío. Viajamos días enteros. Parábamos en casas de seguridad, unas más feas que otras. Casas donde nos tenían encerrados como animales, sin poder salir, comiendo lo poco que nos daban. Frijoles aguados. Tortillas duras. Agua que sabía rara. Yo rezaba todo el tiempo. Rezaba el rosario completo, una y otra vez. Le pedía a la Virgen de Guadalupe que me cuidara. Que me dejara llegar. Que me dejara ver a mis hijos otra vez. En las noches, cuando todos dormían, yo sacaba una foto que traía escondida en el sostén. Una foto de mis 3 hijos. Alejandro con su carita seria, Marisol sonriendo con sus dientes chuecos, y Diego todo gordito todavía, con sus cachetes llenos. Besaba esa foto. Lloraba en silencio. Y me repetía, es por ellos. Es por ellos. Llegó el momento de cruzar. El desierto. La línea. Nos dijeron que teníamos que caminar de noche. Que era más seguro así, porque la migra no nos vería tan fácil. Nos dieron mochilas con un poco de agua y algo de comida. Y nos dijeron, caminen rápido. No se queden atrás.
Yo nunca había caminado tanto en mi vida. Horas y horas en la oscuridad, tropezándome con piedras, con plantas que me raspaban las piernas. Hacía frío en la noche, un frío que te calaba hasta los huesos. Y de día el sol te mataba. Una mujer que iba conmigo se desmayó a medio camino. Cayó al suelo como un costal. El coyote ni siquiera volteó a verla. Sigan caminando, nos dijo. Yo miré a esa mujer tirada ahí, y pensé, así me voy a quedar yo también si no aguanto. Pero seguí. Seguí caminando. Porque no podía fallarles a mis hijos. Finalmente llegamos a un pueblo en Arizona. Un pueblo chiquito donde nos recogió otro hombre en una camioneta. Nos llevó a una casa y ahí nos tuvieron escondidos 3 días más, esperando a que todo estuviera seguro. Yo estaba destrozada. Sucia, hambrienta, adolorida. Pero había llegado. Había cruzado. Desde ahí me llevaron a Los Ángeles. Una ciudad enorme, llena de luces, de carros, de gente corriendo para todos lados. Yo nunca había visto nada así. Era como otro planeta. Me quedé en una casa con otras mujeres latinas. Todas indocumentadas como yo. Todas con historias parecidas a la mía. Todas dejando algo atrás para buscar algo mejor. Una de ellas, se llamaba Rosa, me ayudó a conseguir mi primer trabajo. Limpiando casas. Es trabajo duro, me dijo Rosa. Pero pagan bien si trabajas bien. Y empecé. Al día siguiente ya estaba limpiando la casa de una familia americana. Una casa enorme, con jardín, con piscina, con más baños de los que yo había visto en mi vida. La señora de la casa casi no me hablaba. No más me decía que tenía que limpiar y me dejaba sola. A veces sentía que ni siquiera me veía como persona. Solo como la mujer que limpiaba sus pisos. Pero yo trabajaba duro. Muy duro. Porque cada dólar que ganaba era para mis hijos. Después de mi primera semana de trabajo, junté todo el dinero que había ganado. Fui a una tienda de envíos y mandé casi todo a Oaxaca. Le dejé nomás lo justo para comer algo esa semana. Cuando salí de esa tienda, me senté en una banca afuera y lloré. Lloré de cansancio. Lloré de tristeza. Lloré porque acababa de mandar dinero a mis hijos, pero no los podía abrazar. Llamé a mi mamá desde un teléfono público. En ese entonces no había celulares como ahora. Tenías que comprar tarjetas y llamar desde teléfonos de monedas. Mamá, dije cuando contestó. Juana. Gracias a Dios. ¿Llegaste bien? Sí, mamá. Ya estoy aquí. Ya empecé a trabajar. Ya les mandé dinero. Los niños están bien, mija. Te extrañan mucho. Alejandro pregunta todos los días cuándo vas a regresar. Esas palabras me quebraron. Dile que pronto, mamá. Dile que su mamá lo ama. Se lo digo todos los días, Juana. No te preocupes. Colgué el teléfono y me quedé ahí parada en esa calle de Los Ángeles, mirando a toda esa gente que pasaba corriendo, cada uno con su vida, con sus problemas. Y yo me sentía tan sola. Tan perdida. Pero no podía darme el lujo de sentirme así. Tenía que ser fuerte. Tenía que trabajar. Los primeros meses fueron horribles. Me levantaba de madrugada para limpiar casas. A veces limpiaba 2 o 3 casas en un día. Llegaba en la noche con las manos rojas, las rodillas adoloridas, la espalda quebrada. Pero cada quincena mandaba dinero. Cada quincena llamaba a mis hijos por teléfono. Alejandro me contaba de la escuela. Marisol me cantaba canciones que aprendía. Y Diego, mi Dieguito apenas podía hablar, pero mi mamá le ponía el teléfono y yo le decía, mamá te ama, mi cielo. Mamá te ama. Yo vivía para esas llamadas. Vivía para mandar ese dinero. Vivía con la esperanza de que algún día iba a poder traerlos conmigo. Pronto, me decía. Pronto voy a juntar suficiente. Pronto voy a arreglar papeles. Pronto vamos a estar juntos. Pero los meses se convirtieron en años. Y ese, pronto, nunca llegaba. Yo no sabía entonces que iba a pasar 15 años sin verlos. 15 años sin abrazarlos. 15 años en los que ellos iban a crecer sin mí.
Si hubiera sabido eso, no sé si hubiera tenido el valor de subirme a esa camioneta en Juchitán. No sé si hubiera podido soltar la mano de mis hijos. Pero ya no había vuelta atrás. Ya estaba aquí. Ya había cruzado el desierto. Ya había dejado mi corazón en Oaxaca. Y ahora tenía que vivir con esa decisión. Los años en Estados Unidos pasaron como una película en blanco y negro. Sin color. Sin alegría. Solo trabajo y más trabajo. Me levantaba todos los días a las 5 de la mañana. A veces antes. Tomaba 2 camiones para llegar a las casas donde trabajaba. Casas de gente que tenía tanto que yo me sentía mareada de verlo. Casas con cuartos que nunca usaban. Con closets llenos de ropa que todavía tenía etiquetas. Con refrigeradores tan grandes que podías meter ahí a una familia entera. Yo limpiaba todo eso. Pasaba la aspiradora por esas alfombras gruesas. Tallaba los pisos de mármol. Sacaba brillo a los muebles de madera fina. Limpiaba vidrios que daban a jardines perfectos. Y mientras limpiaba, pensaba en mi casa en Juchitán. En ese piso de cemento agrietado. En ese techo de lámina que goteaba cuando llovía. Y me preguntaba, ¿por qué ellos tienen tanto y nosotros tan poco? Pero no era momento de preguntarse esas cosas. Era momento de trabajar. Algunas de las señoras para las que trabajaba eran amables. Me ofrecían comida que les sobraba. Me daban ropa que ya no usaban para que la mandara a México. Una señora, la señora Patricia, hasta me regaló un abrigo grueso cuando llegó el invierno. Para que no pases frío, Juana, me dijo con una sonrisa. Yo le agradecí tanto. Lloré cuando llegué a mi cuarto esa noche, abrazando ese abrigo. Porque hacía tanto tiempo que alguien no me trataba con cariño. Con humanidad. Pero otras señoras me trataban como si yo fuera invisible. Ni siquiera me saludaban. Me dejaban listas de lo que tenía que hacer y se iban. Y yo sabía que para ellas yo no era Juana. No era una madre que dejó a sus hijos. No era una mujer con sueños y esperanzas. Para ellas yo era nomás la muchacha que limpia. Hubo días en los que me humillaron. Días en los que una señora me regañó porque, según ella, no había limpiado bien su baño. Me hizo limpiar todo otra vez mientras ella me miraba, con los brazos cruzados, como si yo fuera una niña chiquita que necesitaba que la regañaran. Yo aguanté. Limpié todo otra vez. Y cuando terminé, ella nomás dijo, la próxima vez hazlo bien desde la primera. Me fui de esa casa con las lágrimas aguantadas. Y cuando llegué al camión, ahí sí lloré. Lloré de rabia. Lloré de impotencia. Lloré preguntándome si todo esto valía la pena. Pero luego pensaba en mis hijos. En Alejandro, Marisol y Diego. Y me decía, si vale la pena. Tiene que valer la pena. Vivía en un cuartito que rentaba con otras 2 mujeres. Un cuarto chiquito en una casa donde vivían como 15 personas. Todas indocumentadas. Todas trabajando de sol a sol. Compartíamos un baño. Compartíamos la cocina. Y nos turnábamos para dormir, porque algunas trabajaban de noche. Mi cama era un colchón en el suelo. Y ahí, en ese colchón, pasé miles de noches mirando el techo, pensando en mis hijos. Cada quincena, sin falta, mandaba dinero. A veces mandaba $200. A veces 300, cuando había trabajado horas extra. Y yo me quedaba con lo mínimo. $30 para comida de la semana. $10 para el camión. Comía frijoles. Arroz. Tortillas cuando podía comprarlas. A veces nomás comía una vez al día para ahorrar más. Porque cada dólar que ahorraba era un dólar que podía mandarles a ellos. Llamaba a México todas las semanas. Esas llamadas eran mi vida. Mi única conexión con mis hijos. Al principio, cuando eran chiquitos, Alejandro me contaba todo emocionado. Mamá, aprendí a leer. Mamá, saqué buenas calificaciones. Mamá, ¿cuándo vas a venir? Y yo le decía, pronto, mi amor. Pronto. Marisol me mandaba dibujos por correo. Dibujos de nuestra familia. Ella siempre nos dibujaba a todos juntos, tomados de la mano. Y en todos los dibujos,
Yo estaba en medio, abrazándolos. Esos dibujos los guardaba como un tesoro. Los pegaba en la pared de mi cuarto. Y los miraba cada noche antes de dormir. Diego, mi Dieguito, fue creciendo sin mí. Empezó a caminar, a hablar, a ir a la escuela. Y yo me perdí todo eso. Me perdí sus primeras palabras. Sus primeros pasos. Su primer día de clases. Mi mamá me mandaba fotos. Fotos borrosas que tomaba con una cámara desechable y que luego alguien escaneaba para mandármelas por correo electrónico. Yo veía esas fotos y casi no reconocía a mis hijos. Porque estaban creciendo. Cambiando. Sin mí. Alejandro ya no era ese niño chiquito de 7 años. Ya era un adolescente. Con la voz gruesa. Con la cara seria. Marisol ya era una señorita. Ya no era esa niña de 4 años que se aferraba a mi pierna. ¿Y Diego? Diego ni siquiera me recordaba. Era tan chiquito cuando me fui que para él yo solo era una voz en el teléfono. Una señora que le mandaba dinero. No su mamá. Eso me mataba. Me mataba saber que mi hijo más chiquito no me conocía. Las amigas que hice en Estados Unidos me salvaron la vida. Rosa, la que me ayudó al principio, se convirtió en mi hermana. Nos apoyábamos. Llorábamos juntas. Nos dábamos ánimo cuando alguna quería rendirse. Ella también había dejado hijos en México. 2 niñas. Y sufría como yo. ¿Cuándo va a terminar esto, Juana?, me preguntaba a veces. ¿Cuándo vamos a poder regresar? Yo no sabía qué contestarle. Porque yo también me hacía la misma pregunta. Intenté arreglar papeles. Muchas veces. Fui con abogados. Con gente que decía que me podía ayudar. Pero todos me decían lo mismo: sin un patrocinador, sin un caso fuerte, es casi imposible. Conocí a un hombre, don Miguel, que trabajaba en construcción. Él me ofreció casarme conmigo para darme papeles. No por amor. Solo como un negocio. Yo le pagaría y él me ayudaría. Estuve a punto de aceptar. Estuve a punto de hacer lo que fuera necesario para conseguir esos papeles. Para poder traer a mis hijos. Pero al final no me atreví. Tenía miedo. Miedo de que fuera un fraude. Miedo de que me deportaran y entonces no pudiera mandarles nada a mis hijos. Así que seguí como estaba. Indocumentada. Atrapada en este país. Trabajando sin parar. Los años pasaron. 5 años. 10 años. 15 años. Y yo seguía aquí. Seguía mandando dinero. Seguía llamando por teléfono. Seguía prometiendo que pronto íbamos a estar juntos. Pero mis hijos ya no eran niños. Ya eran adultos. Y yo me había perdido todo. Me había perdido sus vidas. Hay sacrificios que son visibles. Como trabajar doble turno. Como comer poco para ahorrar. Como vivir en un cuarto sin ventanas. Pero hay sacrificios invisibles. Los que nadie ve. Los que te destrozan por dentro sin hacer ruido. El sacrificio de no estar ahí cuando tu hijo se enferma. Cuando tiene fiebre y llora por ti en la noche. El sacrificio de perderte su primer día de escuela. De no poder tomarle la mano cuando está nervioso. El sacrificio de no estar en su cumpleaños. De no poder cantarle las mañanitas y abrazarlo cuando sopla las velas. Esos son los sacrificios que yo hice. Esos son los que nadie cuenta cuando hablan de las madres que se van al norte. Cada vez que mis hijos tenían algo importante, yo estaba al teléfono. Nada más. Una voz que venía de lejos. Cuando Alejandro hizo su primera comunión, mi mamá me mandó fotos. Él estaba tan guapo con su trajecito blanco. Tan serio. Tan grande ya. Yo lloré mirando esas fotos. Lloré porque yo debía estar ahí. Yo debía ser la que le arreglara la corbata. La que le dijera lo orgullosa que estaba de él. Pero no estaba. Estaba aquí, a miles de kilómetros, limpiando la casa de alguien más. Le mandé dinero para su fiesta. Para que mi mamá le comprara un pastel bonito. Para que tuviera regalos. Para que no le faltara nada. Pero lo que le faltó fui yo.
Su mamá. Cuando Marisol cumplió 15 años, mi mamá me llamó llorando. Juana, la niña pregunta por ti todos los días. Dice que quiere que vengas a su fiesta. Yo hubiera dado mi vida por estar ahí. Por verla con su vestido de quinceañera. Por bailar con ella el vals. Por decirle que se había convertido en una mujer hermosa. Pero no pude. Porque no tenía papeles. Porque si salía de Estados Unidos, no iba a poder regresar. Y si no regresaba, ¿quién les iba a mandar dinero? Así que nomás mandé lo que pude. Mi mamá le organizó una fiesta chiquita. Y yo me quedé aquí, con el corazón partido en dos. Esa noche me emborraché. Yo casi nunca tomo, pero esa noche compré una botella de tequila barato y me la tomé sola en mi cuarto. Lloré y lloré hasta quedarme dormida en el suelo. Diego creció sin conocerme. Esa es la verdad más dura de todas. Para él yo era un hombre. Una señora que llamaba por teléfono y le preguntaba cómo le iba en la escuela. Pero no era su mamá de verdad. No en la forma en que un niño necesita a su mamá. Él le decía, mamá, a mi mamá. A su abuela. Porque ella fue la que lo crió. La que le dio de comer. La que lo llevó a la escuela. La que lo abrazó cuando tuvo pesadillas. Yo entendía. Claro que entendía. Mi mamá fue una madre para él cuando yo no pude serlo. Pero me dolía. Me dolía tanto saber que mi hijo más chiquito no me veía como su mamá. Las llamadas de teléfono cambiaron con los años. Al principio mis hijos estaban emocionados de hablar conmigo. Me contaban todo. Me hacían 1000 preguntas. Pero después, cuando fueron creciendo, las llamadas se volvieron más cortas. Más frías. ¿Cómo estás, mijo?, le preguntaba a Alejandro. Bien, me contestaba. Nada más. ¿Qué hiciste hoy? Nada. ¿Cómo va la escuela? Bien. Y así. Respuestas de una palabra. Como si hablar conmigo fuera una obligación. Como si yo fuera una extraña. Marisol era más cariñosa. Ella todavía me contaba cosas. Todavía me decía, te quiero, mamá, al final de las llamadas. Pero hasta en su voz yo notaba la distancia. La tristeza. El reclamo silencioso. Una vez me dijo, mamá, todas mis amigas tienen a sus mamás aquí. ¿Por qué tú no puedes venir? Yo no supe qué contestarle. Le dije algo sobre el trabajo, sobre el dinero, sobre que todo era por su bien. Pero sé que ella no entendió. ¿Cómo iba a entender? Los años pasaban y yo me repetía lo mismo, todo esto vale la pena. Mis hijos van a tener un futuro mejor. Porque esa era la única forma de aguantar. La única forma de no volverme loca de tristeza. Me decía a mí misma que gracias a mi sacrificio, Alejandro pudo seguir estudiando. Que Marisol tuvo ropa nueva. Que Diego nunca le faltó comida. Me decía que era una buena madre. Que estaba haciendo lo correcto. Pero en el fondo, muy en el fondo, siempre había una vocecita que me preguntaba, ¿y si te equivocaste, Juana? ¿Y si lo que tus hijos necesitaban no era dinero, sino a ti? Yo callaba esa voz. La enterraba bien hondo. Porque si le hacía caso, si me ponía a pensar en eso, me iba a derrumbar. Y no podía derrumbarme. Tenía que seguir trabajando. Tenía que seguir mandando dinero. Tenía que seguir con esta vida que había escogido. Aunque me estuviera matando por dentro. Los cumpleaños, las navidades, los días de las madres, todos esos días eran una tortura. Porque yo estaba aquí, sola, mientras mis hijos estaban allá. En el Día de las Madres yo trabajaba como cualquier otro día. Y cuando alguna de las señoras para las que trabajaba me deseaba feliz día, yo nomás sonreía y le daba las gracias. Pero por dentro estaba rota. Porque yo era madre, pero no podía estar con mis hijos. En las noches, cuando estaba sola en mi cuarto, sacaba las fotos que mi mamá me mandaba. Las ponía en mi cama y las miraba una por una. Alejandro en su graduación de secundaria. Marisol en un festival de la escuela. Diego jugando fútbol con sus amigos. Yo me sabía cada detalle de esas fotos. Las había mirado 1000 veces. Y cada vez me preguntaba lo mismo, ¿cómo sería abrazarlos ahora?
¿Cómo sería verlos con mis propios ojos? Le pedía a la Virgen de Guadalupe que me diera fuerzas. Que me ayudara a aguantar. Que algún día me permitiera volver a estar con ellos. Todo esto vale la pena, me repetía. Todo esto es por ellos. Mis hijos van a tener un futuro mejor gracias a mi sacrificio. Y me aferraba a esa idea. Porque era lo único que me mantenía viva. 15 años. 15 años completos sin ver a mis hijos. Alejandro ya tenía 22 años. Ya era un hombre. Había cruzado la frontera hacía tiempo con unos primos, y ahora vivía en Los Ángeles también, trabajando en construcción. Marisol tenía 19 y estaba en Oaxaca, ayudando a mi mamá, estudiando cuando podía. Y Diego tenía 16. Ya casi un hombre también. Yo había envejecido tanto en esos años. Mi pelo estaba lleno de canas. Mi espalda dolía todo el tiempo de tanto limpiar pisos. Mis manos estaban arrugadas, ásperas, llenas de cicatrices de tantos años de trabajo duro. Pero seguía aquí. Seguía trabajando. Seguía mandando dinero. Un día, estaba limpiando la casa de la señora Patricia, la que siempre fue amable conmigo. Ella estaba en la cocina tomando café mientras yo trapeaba el piso. Juana, me dijo de repente. ¿Cuánto tiempo llevas sin ver a tus hijos? Me quedé quieta. Nadie me preguntaba esas cosas. La gente prefería no saber. 15 años, señora, le dije bajito. Ella abrió los ojos grande. ¿15 años? Oh, Dios mío. Juana, eso es demasiado tiempo. Yo nomás asentí con la cabeza. Ya no podía hablar porque se me estaba cerrando la garganta. ¿Por qué no vas a visitarlos?, me preguntó. No tengo papeles, señora. Si salgo de aquí, no puedo regresar. Ella se quedó callada un momento. Luego me dijo, pero Juana, tu hijo mayor está aquí en Los Ángeles, ¿verdad? ¿Por qué no lo visitas a él? Esa pregunta me pegó como un rayo. Mi hijo estaba aquí. En la misma ciudad que yo. Y yo ni siquiera lo había visto. Alejandro había cruzado la frontera hacía 3 años. Desde entonces vivía en un departamento con otros muchachos que también trabajaban en construcción. Hablábamos por teléfono de vez en cuando, pero las conversaciones eran cortas, incómodas. Él nunca me invitaba a verlo. Y yo tenía miedo de pedírselo. Tenía miedo de que me dijera que no. Pero esa noche, cuando llegué a mi cuarto, algo en mí cambió. Algo se rompió. O tal vez se reparó, no sé. Pensé, han pasado 15 años. 15 años desde que abracé a mi hijo. No puedo esperar más. No puedo. Agarré el teléfono y le marqué a Alejandro. Me temblaban las manos mientras esperaba que contestara. Bueno, contestó con voz cansada. Alejandro, soy yo. Tu mamá. Ah. Hola. Silencio. Hijo, yo quisiera verte. ¿Puedo ir a visitarte? Por favor. Él se tardó en contestar. Podía escuchar ruido de fondo, voces de otros hombres, una televisión prendida. No sé, mamá. Aquí está todo muy apretado. Vivimos como 6 en este departamento. No importa, hijo. Yo solo quiero verte. Aunque sea un ratito. Por favor. Otro silencio largo. Está bien, dijo finalmente. El domingo puedes venir. Mi corazón saltó. ¿De verdad? ¿El domingo? Sí. Te mando la dirección por mensaje. Gracias, hijo. Gracias. Te quiero mucho. Ajá. Nos vemos. Colgó. Yo me quedé ahí sentada, con el teléfono en la mano, llorando de emoción. Iba a ver a mi hijo. Después de 15 años, iba a verlo. Los días antes del domingo fueron eternos. No podía pensar en otra cosa. No podía dormir. Estaba nerviosa, emocionada, asustada, todo junto. Fui a las tiendas y le compré regalos. Una camisa bonita. Unos zapatos de trabajo buenos, de esos que duran. Un suéter grueso porque ya se acercaba el invierno.
Gasté casi todo el dinero que tenía ahorrado. Pero no me importó. Era para mi hijo. Para el hijo que no veía desde que era un niño. También me compré ropa nueva para mí. Un vestido sencillo pero bonito. Unos zapatos sin agujeros. Quería verme bien. Quería que mi hijo viera que su mamá había trabajado duro, que no había sido en vano. El sábado en la noche no dormí nada. Me quedé despierta imaginando el momento. ¿Cómo sería verlo? ¿Me iba a abrazar? ¿Me iba a sonreír? ¿Iba a llorar como yo? Imaginaba que cuando abriera la puerta, él me iba a ver y se le iban a llenar los ojos de lágrimas. Que me iba a abrazar fuerte y me iba a decir, te extrañé tanto, mamá. Y yo le iba a decir, yo también, mi amor. Yo también. Me imaginaba quedándome ahí con él todo el día, cocinándole algo rico, conociéndolo de nuevo. Preguntándole por su vida, por sus sueños, por todo lo que me había perdido. El domingo en la mañana me arreglé con tanto cuidado. Me bañé, me puse mi vestido nuevo, me até el pelo. Hasta me puse un poco de maquillaje, algo que casi nunca hacía. Me miré en el espejo y casi no me reconocí. Ya no era la Juana de 37 años que había dejado Oaxaca. Era una mujer de 52, con el rostro cansado, con arrugas profundas en la frente. Pero en mis ojos había algo nuevo. Había esperanza. Había ilusión. Tomé 2 camiones para llegar a la dirección que Alejandro me había mandado. Era un edificio viejo en un barrio ruidoso. Las paredes estaban llenas de grafiti. Había basura en las calles. Pero no me importó. Ahí vivía mi hijo. Y yo iba a verlo. Subí las escaleras con las bolsas de regalos en las manos. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. Llegué a la puerta del departamento. El número 304. Ahí era. Respiré hondo. Le pedí a la Virgen de Guadalupe que este momento fuera bonito. Que fuera como yo lo había soñado. Y toqué la puerta. Escuché pasos adentro. Voces. La puerta se abrió. Y ahí estaba él. Mi hijo. Alejandro. Ya no era el niño de 7 años que había dejado llorando en Juchitán. Era un hombre alto, fuerte, con barba, con las manos grandes y callosas del trabajo. Pero tenía los mismos ojos. Los ojos de su papá. Los ojos que yo había mirado 1000 veces en las fotos. Hola, me dijo. Y en ese momento, todas mis ilusiones se rompieron en pedazos. Porque su voz era fría. Sus ojos no mostraban emoción. No me abrazó. No sonrió. Solo me dejó pasar y cerró la puerta detrás de mí. Entré al departamento y todo olía a comida frita y a humedad. Era un espacio chiquito, oscuro. Había colchones en el piso, ropa colgada por todos lados, platos sucios en el fregadero. 3 hombres más estaban ahí, sentados frente a la televisión, viendo un partido de fútbol. Me miraron de reojo pero no dijeron nada. Alejandro les hizo una seña y ellos se levantaron, agarraron unas cervezas y se fueron a uno de los cuartos. Nos quedamos solos. Yo seguía ahí parada, con las bolsas de regalos en las manos, sin saber qué hacer. Quería abrazarlo. Quería tocarlo. Quería estar segura de que era real, que estaba ahí frente a mí. Siéntate, me dijo señalando una silla vieja junto a la mesa. Me senté. Dejé las bolsas en el piso. Él se quedó parado, con los brazos cruzados, mirándome. Como si yo fuera una visita incómoda. Como si no supiéramos qué decirnos. ¿Cómo estás, hijo?, le pregunté con voz temblorosa. Bien. Te ves tan grande. Tan hombre ya. Sí, pues. El tiempo pasa. Silencio. Te traje unos regalos, le dije rápido, tratando de llenar ese silencio horrible. Me agaché y saqué la camisa, los zapatos, el suéter. Mira, pensé que te iban a gustar. ¿La camisa es de tu talla?, pregunté y... No tenías que traer nada, me interrumpió. Pero quería, hijo. Quería darte algo. Él agarró las cosas y las dejó en la mesa sin mirarlas bien. Gracias. Otra vez el silencio. Yo no sabía qué hacer.
No sabía cómo romper esa pared que había entre nosotros. Esa distancia que era más grande que los 15 años. ¿Trabajas mucho?, le pregunté. Sí. Todos los días. Construcción. Debe ser pesado. Sí. Me miró directo a los ojos por primera vez. Y en su mirada vi algo que me heló la sangre. No era amor. No era alegría de verme. Era rencor. Mamá, dijo con voz dura. ¿Para qué viniste? La pregunta me dejó sin aire. ¿Cómo que para qué vine? Vine a verte. A estar contigo. Hace 15 años que no te veo, hijo. Sí, 15 años, repitió. 15 años que te fuiste y nunca regresaste. Pero yo siempre mandé dinero. Siempre llamé. Siempre estuve pendiente de ustedes. Él soltó una risa amarga. Dinero. Sí, eso mandaste. Dinero. Alejandro, yo me fui para darles una vida mejor. Para que no les faltara nada. Nos faltó una mamá, me dijo con la voz quebrada. Eso nos faltó. Sus palabras me atravesaron como cuchillos. Yo hice lo que pude, hijo. Yo pensé que... Pensaste que el dinero era suficiente, me interrumpió otra vez. Pensaste que mandarnos billetes iba a reemplazar tu presencia. Pero no fue así. Me empezaron a caer las lágrimas. Perdóname, hijo. Yo solo quería. ¿Sabes qué? Me cortó. Cuando era niño, lloraba todas las noches. Preguntaba por ti. Preguntaba por qué te habías ido. ¿Por qué me habías dejado? Yo no quería dejarte. Yo tenía que trabajar para. La abuela me decía que eras una heroína. Que te habías sacrificado por nosotros. Que estabas trabajando duro en Estados Unidos para darnos un futuro. Se pasó la mano por la cara. Podía ver que también él estaba luchando contra las lágrimas. Y yo me lo creí. Durante años me lo creí. Pensaba, mi mamá es fuerte. Mi mamá nos quiere tanto que está lejos trabajando por nosotros. Así es, hijo. Así. Pero yo te necesitaba, gritó de repente. Te necesitaba a ti, no tu dinero. Cuando los otros niños se burlaban de mí porque no tenía mamá. Cuando me enfermaba y lloraba por ti. Cuando me caí de un árbol y me rompí el brazo. Cuando hice mi primera comunión. Cuando me gradué de la secundaria. En todos esos momentos yo te necesitaba. Y tú no estabas. Yo lloraba sin parar. Lo siento, hijo. Lo siento tanto. Todos esos años yo me decía, algún día mi mamá va a volver. Algún día voy a poder abrazarla y decirle cuánto la extrañé. Pero los años pasaban y tú nunca volvías. Yo no podía, Alejandro. No tenía papeles. Si volvía a México no iba a poder regresar y entonces. Entonces nos hubieras dejado de mandar dinero, terminó en la frase con amargura. Eso era lo importante, ¿verdad? El dinero. No, grité yo también. Ustedes eran lo importante. Yo me mataba trabajando para que pudieran comer, estudiar, vivir bien. Pero no estabas ahí, me dijo más calmado pero con una frialdad que dolía más que los gritos. Y eso es algo que no se puede reparar. Los años que te perdiste, los momentos que no viviste conmigo, esos no regresan. Me quedé callada. Porque tenía razón. Toda la razón del mundo. Cuando cumplí 18 años, siguió hablando, dejé de esperar. Dejé de pensar que algún día íbamos a ser una familia normal. Acepté que mi mamá era una voz en el teléfono y nada más. Pero yo siempre te quise, hijo. Siempre pensé en ti. Tal vez, dijo encogiéndose de hombros. Pero tu amor estaba lejos. Y yo necesitaba un amor que estuviera cerca. Se sentó en la silla frente a mí. Nos miramos en silencio. Crucé la frontera hace 3 años, me dijo. ¿Sabes por qué? Negué con la cabeza. Porque quería encontrarte. Quería verte. Quería preguntarte por qué. ¿Por qué nos dejaste? ¿Por qué nunca volviste? Mi corazón se aceleró. ¿Y por qué no me buscaste? Porque cuando llegué aquí y te llamé, cuando escuché tu voz, me di cuenta de que ya no sentía nada.
Ya no había ese amor de niño que te tenía. Ya no eras mi mamá. Eras una extraña. Sus palabras me destruyeron. No digas eso, por favor, le supliqué. Yo soy tu mamá. Siempre voy a ser tu mamá. Biológicamente, sí, dijo. Pero mi mamá de verdad fue la abuela. Ella fue la que me crió. La que me cuidó cuando estaba enfermo. La que fue a mis juntas de la escuela. La que me enseñó a ser hombre. Yo quería hacer todo eso. Pero no pude. Entonces no debiste irte, me dijo mirándome fijo. Si no podías cumplir tu promesa de regresar, si no podías traernos contigo, entonces no debiste dejarnos. Me puse de pie temblando. ¿Qué querías que hiciera? ¿Que nos muriéramos de hambre en Oaxaca? ¿Que vieras a tus hermanos sin comida, sin escuela, sin nada? Prefería eso, me dijo también poniéndose de pie. Prefería ser pobre pero tener a mi mamá, que tener dinero y estar solo. Nos quedamos ahí parados, frente a frente. Yo llorando sin control. Él con la quijada apretada, tratando de no quebrarse. Entonces, ¿para qué viniste?, me preguntó otra vez. ¿Qué esperabas? ¿Que te recibiera con los brazos abiertos? ¿Que te dijera que todo está bien? Yo solo quería verte, le dije entre sollozos. Quería estar contigo aunque sea un momento. Quería que supieras que nunca dejé de amarte. Él movió la cabeza. Pues ya me viste. Ya estuviste conmigo. ¿Y ahora qué? Ahora no sé, hijo. Yo sí sé, me dijo con una voz que me partió el alma. No te quiero aquí. No te quiero aquí. Esas 4 palabras cayeron sobre mí como piedras. Como golpes. Como el fin de todo. Me quedé paralizada. No podía mover ni un músculo. Solo podía mirarlo, tratando de entender si había escuchado bien. Tratando de creer que mi hijo, mi primogénito, el niño que había cargado en mi vientre, el que había llorado cuando me fui, me estaba diciendo eso. ¿Qué?, logré susurrar. Lo que oíste, me dijo sin cambiar su expresión. No te quiero aquí. No quiero verte. No quiero fingir que todo está bien cuando no lo está. Alejandro, por favor. Me costó muchos años aceptar que no tengo mamá, siguió hablando. Muchos años superar el abandono. Y ahora que lo logré, ahora que ya no me duele, vienes tú queriendo recuperar algo que ya se perdió hace mucho tiempo. No es así, hijo. Yo nunca te abandoné. Yo siempre. Lárgate, me dijo de repente, señalando la puerta. Por favor. Mi cuerpo entero empezó a temblar. Alejandro, no me hagas esto. Déjame quedarme un rato más. Déjame. Que te vayas, gritó. No quiero verte. No quiero nada contigo. Me agarré del respaldo de la silla porque sentía que me iba a caer. Las piernas no me sostenían. El pecho me dolía como si me estuvieran apretando con una soga. Por favor, le supliqué. Por favor, hijo. No me eches así. Él abrió la puerta. Ni siquiera me miraba ya. Tenía la vista fija en la pared, la mandíbula apretada. Yo agarré mis cosas con las manos temblorosas. Las bolsas con los regalos se me caían. Traté de recogerlas pero ya no podía ni ver bien de tanto llorar. Los regalos déjalos ahí, me dijo. No los quiero. Esas palabras fueron otro golpe. Otro cuchillo. Caminé hacia la puerta como sonámbula. Como si estuviera en una pesadilla de la que no podía despertar. Cuando pasé junto a él, me detuve. Lo miré una última vez. Quise grabar su cara en mi memoria. Quise decirle tantas cosas. Pero solo logré susurrar, siempre vas a ser mi hijo. Siempre te voy a amar. Él no contestó. Ni siquiera volteó a verme. Salí del departamento y él cerró la puerta detrás de mí. Me quedé ahí parada en el pasillo, frente a esa puerta cerrada. Escuchaba el sonido de la televisión adentro. Voces. Vida continuando como si nada. Y yo ahí afuera. Sola. Rota. Destruida. No sé cuánto tiempo estuve ahí. Tal vez fueron minutos. Tal vez horas. El tiempo ya no tenía sentido.
Finalmente empecé a caminar hacia las escaleras. Bajé despacio, agarrándome del barandal porque las piernas me fallaban. Llegué a la calle y el sol me pegó en la cara. Era un día bonito. Hacía calor. La gente caminaba normal, haciendo sus cosas, viviendo sus vidas. Y yo sentía que el mundo se había acabado. Caminé sin rumbo durante horas. No sé por dónde anduve. Solo caminaba y lloraba. La gente me miraba raro, pero no me importaba. Nada me importaba ya. Llegué a un parque y me senté en una banca. Me quedé ahí, viendo a las familias. Mamás con sus hijos. Niños corriendo. Papás empujando carriolas. Todo lo que yo había perdido estaba ahí, frente a mí. Una señora se sentó a mi lado. Era mayor, mexicana también por su aspecto. ¿Está bien, mija?, me preguntó con voz amable. Yo nomás negué con la cabeza. No. No estoy bien. ¿Quiere hablar? Y ahí, con esa señora que no conocía, me derrumbé. Le conté todo. Entre sollozos, entre lágrimas que no paraban de salir, le conté mi historia. Mi sacrificio. Mi dolor. El rechazo de mi hijo. Ella me escuchó en silencio, agarrándome la mano. Cuando terminé de hablar, ella suspiró hondo. ¡Ay, mijita! ¡Cuánto dolor! ¡Cuánto sufrimiento! No sé qué hacer, le dije. No sé cómo vivir con esto. Mire, me dijo, yo también dejé hijos en México. Hace muchos años. Y cuando volví a verlos, ellos también estaban resentidos. Tardaron años en perdonarme. ¿Y lo hicieron? ¿Te perdonaron? Algunos sí. Otros todavía cargan ese dolor. Y yo aprendí a vivir con eso. A aceptar que hice lo que pude con lo que tenía en ese momento. Pero yo quería darles un futuro mejor, le dije. Ese era mi único objetivo. Lo sé, mija. Todas nosotras queríamos eso. Pero a veces el precio que pagamos es demasiado alto. Y cuando nos damos cuenta, ya es tarde. Me puse las manos en la cara. Perdí a mi hijo. Perdí todo. No perdiste todo, me dijo apretándome la mano. Todavía tienes 2 hijos más. Todavía hay tiempo de hacer las cosas diferentes con ellos. Pensé en Marisol y en Diego. En cómo ellos también habían sufrido mi ausencia. En cómo también ellos tenían derecho de estar enojados conmigo. Tengo miedo, admití. Tengo miedo de que ellos también me rechacen. Tal vez lo hagan, me dijo con honestidad. O tal vez no. Pero no puedes rendirte. No puedes dejar que este dolor te destruya. Nos quedamos ahí sentadas un rato largo. El sol empezó a bajar. El parque se fue vaciando. Finalmente la señora se levantó. Tengo que irme, mija. Pero quiero que sepas algo, no eres mala madre por lo que hiciste. Hiciste lo que creíste correcto. Y sí, tuvo consecuencias. Pero no eres mala. Me dio un abrazo. Y se fue. Yo me quedé ahí hasta que se hizo de noche. Cuando finalmente regresé a mi cuarto, me tiré en mi colchón y lloré hasta quedarme sin lágrimas. Lloré por mi hijo. Lloré por los años perdidos. Lloré por la ilusión que se había roto en pedazos. No comí nada esa noche. Ni al día siguiente. No tenía hambre. No tenía ganas de nada. Solo quería desaparecer. Llamé a mi mamá 2 días después. Todavía tenía la voz quebrada del llanto. ¿Juana? ¿Qué pasó?, me preguntó asustada. Le conté. Le conté del rechazo de Alejandro. De cómo me había echado. De cómo me había dicho que no me quería ahí. Mi mamá se quedó callada un rato largo. Luego dijo, «Ay, mija. Lo siento tanto». «Mamá, ¿hice mal?», le pregunté. «¿Me equivoqué al irme?». Ella suspiró. «No lo sé, Juana». En ese momento parecía la única opción. Ustedes se estaban muriendo de hambre. Pero ahora veo que el precio fue muy alto. Perdí a mi hijo, le dije llorando otra vez. Lo perdí para siempre. No digas eso. Tal vez con tiempo. No,
mamá. Vi su mirada. Vi el odio en sus ojos. Él ya no me quiere. Ya no soy su mamá. Mi mamá también estaba llorando del otro lado. Lo siento tanto, mija. Si hubiera sabido que iba a pasar esto. No es tu culpa, le dije. Es mía. Yo tomé la decisión. Y ahora tengo que vivir con las consecuencias. Después de esa llamada, me quedé en mi cuarto durante días. Falté al trabajo. No contestaba el teléfono. No comía bien. Rosa, mi amiga, vino a buscarme. Tocó la puerta hasta que le abrí. Dios mío, Juana, dijo cuando me vio. ¿Qué te pasó? Le conté. Y ella me abrazó mientras yo lloraba otra vez. No es justo, me decía. No es justo que después de todo lo que trabajaste, de todo lo que te sacrificaste, tu hijo te rechace así. Pero él tiene razón, le dije. Tiene razón en todo. Yo los abandoné. No importa el motivo. Los dejé. No los abandonaste. Te fuiste a trabajar por ellos. Es lo mismo, Rosa. Para un niño es lo mismo. Ella no supo qué decir. Porque en el fondo las dos sabíamos que yo tenía razón. Los días que siguieron fueron los más oscuros de mi vida. Peores que cuando crucé el desierto. Peores que todos los años de soledad. Porque antes yo tenía una esperanza. Tenía un sueño. Pensaba que algún día todo iba a valer la pena. Pero ahora ya no tenía nada. Ahora sabía que mi sacrificio no había servido de nada. Que había perdido el amor de mi hijo. Que 15 años de mi vida se habían ido para nada. Me miraba en el espejo y veía a una mujer vieja, cansada, sola. Una mujer que lo había dado todo y se había quedado sin nada. ¿De qué sirvió?, me preguntaba. ¿De qué sirvió todo esto? Y no tenía respuesta. Volví al trabajo porque no tenía de otra. No podía quedarme en mi cuarto para siempre, por más que quisiera desaparecer. Pero ya no era la misma. Limpiaba las casas en automático, sin pensar. La señora Patricia notó mi tristeza. «Juana, ¿estás bien?» «Sí, señora», le mentí. Pero ella insistió. «No te ves bien. ¿Pasó algo con tu hijo?» Y ahí, en esa cocina que había limpiado 1000 veces, me quebré otra vez. Le conté todo. Ella me escuchó con lágrimas en los ojos. Cuando terminé, me abrazó. «Lo siento tanto, Juana. No es justo. Es lo que merezco», le dije. «Por haberlos dejado». «No digas eso», me dijo ella. «Hiciste lo que pudiste». Pero sus palabras no me consolaban. Nada me consolaba. Los días se convirtieron en semanas. Las semanas en meses. Y yo seguía igual. Trabajando, mandando dinero, existiendo sin vivir realmente. Intenté llamar a Alejandro varias veces. Pero nunca me contestó. Le mandé mensajes. Tampoco respondió. Era como si yo hubiera muerto para él. Una noche, después de meses del rechazo, mi mamá me llamó con una noticia. «Juana, Alejandro habló con Marisol». Mi corazón saltó. «¿Qué? ¿Qué le dijo?» «Le dijo que fuiste a verlo. Que tuvieron una conversación fuerte. Marisol está muy afectada, mija. Quiere hablar contigo». «¿Está enojada conmigo?» «No lo sé. Pero tienes que hablar con ella». Esa misma noche llamé a Marisol. Contestó al segundo timbre. «¿Mamá?» «Sí, mi amor. Soy yo». Silencio. Un silencio pesado. Alejandro me contó lo que pasó, me dijo finalmente. «Marisol, yo». «¿Es cierto? ¿Te echó de su casa?» «Sí», admití con voz quebrada. «Es cierto». Ella empezó a llorar. «No puedo creer que te haya hecho eso. No puedo creer que haya sido tan cruel. Él tiene derecho a estar enojado, mi amor. Pero tú eres su mamá», y gritó. «Tú te sacrificaste por nosotros toda tu vida». Sus palabras me sorprendieron. «¿Tú no estás enojada conmigo?» «Claro que estoy enojada», me dijo llorando. «Estoy enojada porque no estuviste aquí.
Porque me perdiste mis 15 años. Porque cuando más te necesitaba, tú estabas lejos. Pero también entiendo por qué lo hiciste. Entiendo que no tenías opción. Yo también lloraba ya. Lo siento tanto, Marisol. Siento haberte fallado. No me fallaste, mamá. Bueno, sí me fallaste en algunas cosas. Pero también nos diste tanto. Gracias a ti pude seguir estudiando. Gracias a ti nunca nos faltó comida. Sé que tu sacrificio fue real. Pero Alejandro. Alejandro está muy herido, me dijo. Él siempre fue el más apegado a ti. Cuando te fuiste, se cerró. Se volvió duro. Y creo que nunca procesó bien el dolor. ¿Crees que algún día me perdone? No lo sé, mamá. Tal vez. Pero va a tomar tiempo. Mucho tiempo. Hablamos durante horas esa noche. Marisol me contó cosas que nunca me había contado. Cómo había llorado cuando yo no fui a sus 15 años. Cómo se sintió sola cuando tuvo su primera decepción amorosa y no pudo hablar con su mamá. Cómo a veces sentía envidia de sus amigas que tenían a sus mamás cerca. Pero nunca dejé de amarte, me dijo. Nunca. Aunque me doliera tu ausencia, siempre supe que nos amabas. Sus palabras me dieron un poco de consuelo. Un poco de esperanza. ¿Y Diego?, le pregunté. ¿Cómo está él? Diego es diferente, me dijo. Él era tan chiquito cuando te fuiste que casi no te recuerda. Para él tú eres como una idea. No una persona real. Eso me dolió más de lo que imaginaba. ¿Me odia también? No te odia. Pero tampoco te conoce. Y creo que tiene miedo de conocerte. ¿Miedo? ¿Por qué? Porque no sabe qué esperar. No sabe si vas a cumplir las promesas que haces. Si vas a quedarte o te vas a ir otra vez. Tenía razón. Todo lo que decía tenía razón. Después de esa llamada con Marisol, algo cambió en mí. No fue un cambio grande. No fue que de repente estuviera bien. Pero fue un cambio. Me di cuenta de que no todos mis hijos me habían rechazado. Marisol todavía me quería. Todavía me veía como su mamá. Y Diego, bueno, con Diego todavía había una oportunidad. Pero con Alejandro todo estaba roto. Intenté contactarlo una vez más. Le mandé una carta. Una carta larga donde le escribí todo lo que no le había podido decir ese día en su departamento. Le escribí sobre mi dolor al dejarlo. Sobre las noches que lloré pensando en él. Sobre cómo cada día trabajaba pensando en su futuro. Sobre cómo mi mayor sueño era verlo feliz, realizado, con una vida mejor que la mía. Le pedí perdón. Por no haber estado. Por haberle prometido algo que no pude cumplir. Por haber priorizado el dinero sobre mi presencia. Pero nunca dejes de saber esto, le escribí al final. Eres mi hijo. Siempre vas a ser mi hijo. Y voy a amarte hasta el día en que me muera, aunque tú no me ames a mí. Mandé esa carta y esperé. Esperé días. Semanas. Meses. Nunca contestó. Rosa me decía que lo dejara ir. Juana, si él no quiere saber de ti, tienes que aceptarlo. Tienes que seguir con tu vida. Pero, ¿cómo sigues con tu vida cuando una parte de tu corazón está rota para siempre? Me enfoqué en Marisol y Diego. Hablaba con ellos más seguido. Les mandaba dinero, pero también les mandaba cartas, fotos, pequeños regalos. Trataba de estar presente aunque fuera desde lejos. Marisol me enviaba videos de su vida. Del pueblo. De la abuela. De ella cocinando, estudiando, haciendo cosas cotidianas. Y yo veía esos videos una y otra vez, memorizando cada detalle. Diego era más tímido. Hablábamos por teléfono pero las conversaciones eran cortas. Él no sabía qué decirme. Y yo no sabía cómo acercarme a él. Dale tiempo, me decía Marisol. Él va a abrir su corazón cuando esté listo. Pero el tiempo pasaba y yo seguía aquí. Envejeciendo. Cansándome más cada día. Preguntándome cuánto tiempo más iba a poder seguir así. Los domingos eran los peores. Los domingos las familias se reunían en los parques, en las iglesias, en las casas.
Y yo estaba sola en mi cuarto, viendo fotos viejas de mis hijos. A veces pasaba por el departamento de Alejandro. No tocaba la puerta. Solo pasaba. Miraba esas ventanas y me preguntaba si él estaría ahí. Si pensaría en mí alguna vez. Si en algún momento le dolía haberme rechazado. Una vez lo vi salir. Iba con otros muchachos, riéndose de algo. Se veía bien. Se veía feliz. Y yo me escondí detrás de un carro para que no me viera. Porque no quería arruinar su felicidad con mi presencia. Esa noche lloré más fuerte que nunca. Porque me di cuenta de algo horrible: mi hijo era más feliz sin mí. Todo lo que yo había sacrificado, todos los años que había trabajado, todo el dolor que había aguantado, no había servido para construir una relación con él. Había servido para que él tuviera dinero. Nada más. Y el dinero se acaba. Las oportunidades se pierden. Pero el tiempo que no pasas con tus hijos, ese nunca regresa. Empecé a pensar en regresar a México. En dejar Estados Unidos para siempre. ¿Para qué seguir aquí si Alejandro no me quería cerca? ¿Para qué seguir trabajando si ya había perdido lo más importante? Pero luego pensaba en Marisol. En Diego. En que ellos todavía me necesitaban. En que todavía había una oportunidad con ellos. Estaba atrapada. Atrapada entre el hijo que me rechazaba y los hijos que todavía me querían. Atrapada entre este país donde había trabajado toda mi vida adulta y mi país donde estaban mis raíces. Atrapada entre seguir adelante y rendirme. No sabía qué hacer. No sabía cómo vivir con este dolor. Y lo peor de todo es que no tenía a quien culpar más que a mí misma. Yo tomé la decisión de irme. Yo creí que el dinero era suficiente. Yo pensé que los 15 años iban a ser solo unos meses. Yo me engañé creyendo que el sacrificio iba a valer la pena. Y ahora tenía que vivir con las consecuencias. Con un hijo que me odiaba. Con años perdidos que nunca iba a recuperar. Con el conocimiento de que mi mayor sacrificio había sido mi mayor error. Pasó un año desde que Alejandro me rechazó. Un año entero. En ese año intenté reconstruir mi vida como pude. Seguí trabajando. Seguí mandando dinero a México. Seguí hablando con Marisol y Diego. Pero algo dentro de mí estaba muerto. Era como si funcionara en automático. Me levantaba, trabajaba, comía, dormía. Pero no vivía realmente. Solo existía. Rosa se preocupaba por mí. Juana, estás peor cada día. Pareces un fantasma. Y tenía razón. Me veía en el espejo y casi no me reconocía. No solo por las canas o las arrugas, sino por la tristeza en mis ojos. Por esa mirada vacía. ¿Sabes qué?, me dijo Rosa un día. Creo que deberías regresar a México. ¿Qué? En serio. Deberías regresar. Estar con tus otros hijos. Con tu mamá. ¿Para qué te quedas aquí? Porque aquí está Alejandro, le dije. Juana, Alejandro no te quiere en su vida. Te lo ha dejado muy claro. ¿Hasta cuándo vas a seguir esperando que cambie de opinión? Sus palabras me dolieron, pero no porque fueran crueles. Sino porque eran verdad. Tienes otros 2 hijos, continuó Rosa. 2 hijos que sí te quieren. Que sí quieren verte. No puedes desperdiciar más años de tu vida esperando a alguien que no quiere saber de ti. Esa conversación me dio vueltas en la cabeza durante semanas. ¿Debía regresar a México? ¿Debía dejar este país donde había pasado 15 años de mi vida? ¿Debía rendirme con Alejandro? Una noche, estaba sentada en mi cuarto, mirando las fotos de mis 3 hijos. Las fotos viejas, cuando eran niños. Y las fotos nuevas, donde ya eran adultos. Y me hice una pregunta que me cambió todo: ¿dónde quiero estar cuando muera? La respuesta fue inmediata. Clara. Quería estar en México. Con mis hijos. Con mi mamá. En mi tierra. No quería morirme aquí, sola, en este cuarto frío, en un país que nunca fue mío realmente. Tomé una decisión esa noche. Una decisión difícil pero necesaria. Iba a regresar a México. No porque me rindiera. No porque no amara a Alejandro.
sino porque no podía seguir destruyéndome esperando algo que tal vez nunca iba a pasar. Tenía que aceptar que mi hijo no me quería cerca. Tenía que aceptar que había cosas que no se podían reparar. Y tenía que empezar a vivir de nuevo, aunque fuera con este dolor en el pecho. Le dije a Rosa primero. Ella lloró. Sabía que algún día ibas a tomar esta decisión, me dijo abrazándome. Y me alegro. Me alegro de que al fin te pongas a ti primero. Empecé a hacer planes. Ahorré todo lo que pude durante meses. Dejé mis trabajos. Me despedí de la señora Patricia y de las otras familias para las que había trabajado. Algunas me dieron regalos. Me dijeron que les iba a hacer falta. Que había sido una buena trabajadora. La señora Patricia lloró cuando me despedí. Ha sido como de la familia, Juana, me dijo. Espero que encuentres la paz que mereces. Antes de irme, decidí intentar ver a Alejandro una última vez. No porque tuviera esperanza de que las cosas cambiaran, sino porque necesitaba despedirme. Fui a su departamento. Toqué la puerta. Esta vez fue otro muchacho quien abrió. ¿Está Alejandro?, le pregunté. No, se mudó hace como 2 meses. Mi corazón se hundió. ¿Se mudó? ¿A dónde? El muchacho se encogió de hombros. No sé. Ni siquiera nos avisó bien. Un día nomás llegó, recogió sus cosas y se fue. Le di las gracias y me fui. Alejandro se había ido. Sin decirme. Sin que yo supiera dónde estaba. Me senté en las escaleras del edificio y respiré hondo. No lloré. Ya no me quedaban lágrimas. Solo pensé, es su decisión. Él decidió alejarse de mí completamente. Y yo tengo que respetarlo. Le mandé un último mensaje a su teléfono. No sabía si lo iba a leer, pero necesitaba escribirlo. Hijo, me voy a regresar a México. Voy a estar con Marisol y Diego, con tu abuela. Si algún día cambias de opinión, si algún día quieres buscarme, aquí voy a estar. Siempre voy a ser tu mamá. Siempre te voy a amar. Cuídate mucho. Le di enviar y apagué el teléfono. Llamé a mi mamá esa noche para avisarle. ¿De verdad vas a regresar, mija?, me preguntó emocionada. Sí, mamá. Ya es tiempo. Ya pasé demasiados años aquí. Ay, Juana. Tus hijos van a estar tan felices. Marisol llora de alegría cada vez que hablamos de esto. ¿Y Diego? Diego está nervioso. Pero también contento. Dice que por fin va a conocer a su mamá de verdad. Esas palabras me dieron fuerzas. Tal vez había perdido a Alejandro. Tal vez ese dolor iba a estar conmigo para siempre. Pero todavía tenía a Marisol y a Diego. Todavía podía ser mamá para ellos. Los días antes de irme fueron raros. Era como cerrar un capítulo de mi vida. Un capítulo largo, doloroso, lleno de sacrificios. Regalé casi todas mis cosas. Me quedé solo con lo esencial. Ropa. Algunas fotos. Los dibujos que Marisol me había mandado años atrás. Rosa me acompañó al aeropuerto. Lloramos las dos. Gracias por todo, hermana, le dije. No hubiera sobrevivido estos años sin ti. Nos vamos a volver a ver, me dijo. Yo también voy a regresar algún día. Te voy a extrañar. Y yo a ti. Nos abrazamos fuerte. Muy fuerte. Pasé la seguridad del aeropuerto con el corazón acelerado. Iba a volar a México. Después de 15 años, iba a regresar a casa. En el avión, miraba por la ventana mientras despegábamos. Veía a Los Ángeles haciéndose cada vez más chiquito. Esta ciudad que había sido mi hogar pero nunca mi casa. Pensé en todo lo que había vivido aquí. Los trabajos duros. La soledad. Las llamadas de teléfono que eran mi único contacto con mis hijos. Las noches llorando. Los años que pasaron volando. Y pensé en Alejandro. En mi hijo que se había perdido en alguna parte de esta ciudad enorme. Perdóname, hijo, susurré. Perdóname por no haber sido la mamá que necesitabas. Perdóname por creer que el dinero era suficiente. Perdóname por no haber estado.
No sé si algún día me va a perdonar. No sé si algún día vamos a poder tener una relación. Pero yo tuve que aprender algo muy difícil: no puedes obligar a nadie a que te ame. Ni siquiera a tu propio hijo. Y a veces el amor no es suficiente. A veces el amor llega tarde. O llega de la forma equivocada. Yo amé a mis hijos con todo mi corazón. Les di todo lo que pude. Pero lo que di no fue lo que ellos necesitaban. Y ahora tenía que vivir con eso. El avión atravesó las nubes. Y yo cerré los ojos, dejando atrás 15 años de mi vida. Cuando llegué a Oaxaca, Marisol y Diego estaban esperándome en el aeropuerto. Los vi desde lejos y casi no los reconocí. Marisol era toda una mujer ya. Hermosa. Fuerte. Y Diego. Diego era casi un hombre. Alto. De hombros anchos. Cuando me vieron, Marisol corrió hacia mí. Me abrazó tan fuerte que pensé que me iba a quebrar. Y yo la abracé también, llorando, sintiendo su cuerpo, su calor, su presencia real después de tantos años. Mamá, me decía entre sollozos. Por fin estás aquí. Por fin. Diego se acercó más despacio. Nos miramos a los ojos. Había timidez en su mirada. Nervios. Pero también algo más. Algo parecido al cariño. Hola, mamá, me dijo. Y yo lo abracé. Abracé a este hijo que no me conocía. Que había crecido sin mí. Y lloré en su hombro. Hola, mi amor. Qué grande estás. Qué guapo. Él no dijo nada. Solo me abrazó también. Los tres nos quedamos ahí, en medio del aeropuerto, abrazados, llorando. Éramos una familia rota tratando de juntarse de nuevo. Mi mamá estaba en la casa esperándonos. Cuando la vi, me derrumbé. Ella se veía tan viejita. Tan cansada. Los 15 años le habían pesado también. Mamá, le dije abrazándola. Ya estás aquí, mija. Ya estás en casa. Y por primera vez en 15 años, sentí que sí estaba en casa. Los primeros días fueron difíciles. Tenía que acostumbrarme a todo otra vez. Al pueblo. Al calor. A compartir espacio con mi familia. Y sobre todo, tenía que aprender a ser mamá otra vez. Porque Marisol y Diego eran adultos ya. No me necesitaban como cuando eran niños. Pero me necesitaban de otras formas. Marisol quería hablar. Quería contarme todo lo que se había guardado durante años. Y yo la escuchaba. Por horas. Con paciencia. Con amor. Me habló de las veces que se sintió sola. De cuando le rompieron el corazón por primera vez y no tuvo a su mamá para llorar. De las decisiones difíciles que tuvo que tomar sin mi guía. Pero no te culpo, mamá, me dijo una noche. Entiendo por qué lo hiciste. Y te admiro por eso. Sus palabras me curaron un poquito. Con Diego fue diferente. Él era más cerrado. Más distante. No porque me odiara, sino porque no me conocía. Poco a poco, día a día, fuimos construyendo algo. Una relación nueva. No la relación de madre e hijo que perdimos, sino otra. Una relación entre dos personas que estaban aprendiendo a conocerse. Le cocinaba sus comidas favoritas. Lo acompañaba a sus partidos de fútbol. Hablábamos de cosas simples al principio. Del clima. De sus amigos. De la escuela. Y con el tiempo, empezamos a hablar de cosas más profundas. Una noche, meses después de mi llegada, Diego se sentó conmigo en el patio. Mamá, me dijo. Quiero que sepas algo. Dime, hijo. Yo sé que no tuvimos una relación normal. Que crecí sin ti. Pero ahora que estás aquí, me doy cuenta de que sí tuve una mamá. Que aunque no estabas físicamente, siempre estuviste presente de otras formas. Se me llenaron los ojos de lágrimas. ¿De verdad piensas eso? Sí. Y quiero darte las gracias. Por todo lo que hiciste por nosotros. Lo abracé fuerte. Gracias a ti, hijo. Por darme esta oportunidad. Pero aunque estaba reconstruyendo mi relación con Marisol y Diego, Alejandro seguía siendo un vacío en mi corazón.
No sabía nada de él. No sabía dónde vivía. ¿Cómo estaba? Si pensaba en mí alguna vez. A veces le mandaba mensajes. Feliz cumpleaños, hijo. Espero que estés bien. Te amo. Pero nunca contestaba. Mi mamá me decía que lo dejara. Ya hiciste lo que pudiste, Juana. Si él no quiere saber de ti, tienes que aceptarlo. Y yo sabía que tenía razón. Pero aceptarlo no significa que deje de doler. Una tarde, estaba en el mercado comprando verduras, cuando vi a una señora con su hijo. Un muchacho joven que la ayudaba a cargar las bolsas. Ella le decía algo y él se reía. Se veía el cariño entre ellos. La cercanía. Y yo pensé en Alejandro. En cómo nunca iba a tener eso con él. En cómo mi hijo y yo éramos extraños para siempre. Llegué a casa y lloré. Marisol me encontró llorando. ¿Qué pasó, mamá? Extraño a tu hermano, le dije. Ella se sentó a mi lado. Yo también lo extraño. Está muy enojado. Muy herido. ¿Hablas con él? A veces. Pero no mucho. Él tampoco me busca mucho. ¿Te ha preguntado por mí? Marisol dudó. Una vez. Le dije que estabas aquí. Que estabas bien. Que preguntabas por él. ¿Y qué dijo? Nada. Solo cambió el tema. Eso dolió. Pero ya no me sorprendió. Han pasado 2 años desde que regresé a México. 2 años de reconstruir mi vida aquí. De ser mamá otra vez. De conocer a mis hijos de verdad. Y en estos 2 años he aprendido algo que me ha costado mucho aceptar: el tiempo no se recupera con dinero. Yo creí que mandándoles dinero era suficiente. Que el sacrificio de mi ausencia se iba a compensar con las oportunidades que les daba. Pero me equivoqué. Mis hijos no necesitaban una mamá heroína que se sacrificaba lejos. Necesitaban una mamá presente. Una mamá que los abrazara cuando estaban tristes. Que los regañara cuando se portaban mal. Que estuviera ahí, simplemente ahí. Y yo no estuve. No digo que me equivoqué al irme. En ese momento parecía la única opción. Nos estábamos muriendo de hambre. No había futuro para nosotros en Juchitán. Pero me equivoqué en cómo lo hice. Me equivoqué en pensar que iba a ser rápido. En prometer que pronto íbamos a estar juntos. En quedarme 15 años cuando había planeado quedarme 2. Me equivoqué en no volver cuando tuve la oportunidad. En no arriesgarme a cruzar de vuelta, aunque fuera ilegal, para ver a mis hijos. Prioricé el dinero sobre mi presencia. Y eso fue un error que voy a cargar para siempre. Ahora, cuando veo a otras mamás que están pensando en irse al norte, les digo, piénsalo bien. Piénsalo muchas veces. Porque el tiempo que pierdes con tus hijos nunca regresa. Y el dinero que les mandes no va a llenar el vacío de tu ausencia. Algunas me escuchan. Otras no. Porque cuando estás desesperada, cuando no tienes opciones, haces lo que crees que es mejor. Yo hice lo que creí que era mejor. Y lo hice con amor. Con sacrificio. Dándolo todo. Pero no fue suficiente. Y ahora vivo con eso. Vivo con el amor de 2 hijos que me perdonaron. Y con el rechazo de un hijo que no puede perdonarme. Vivo con el conocimiento de que fui una buena proveedora pero una madre ausente. Vivo con esta mezcla de orgullo por lo que logré y dolor por lo que perdí. Si Alejandro algún día lee esto, quiero que sepa algo: entiendo tu enojo. Entiendo tu dolor. Y no te pido que me perdones. Solo quiero que sepas que todo lo que hice, lo hice por amor. Y que si pudiera regresar el tiempo, no sé si tomaría la misma decisión. Porque ahora sé el precio que se paga. Y el precio fue demasiado alto. A todas las madres que están viendo esto, que están pasando por algo similar, quiero decirles, no están solas. Su dolor es real. Su sacrificio es real. Pero también es real el daño que la distancia causa. Y no hay dinero en el mundo que lo repare. Aprendí que el sacrificio de madre no siempre es irse lejos. A veces el sacrificio es quedarse, aunque sea en la pobreza, porque lo que los hijos necesitan es amor presente, no amor a distancia. Yo soy Juana Martínez.
Tengo 54 años. Y esta es mi historia. Una historia de amor. De sacrificio. De pérdida. Una historia que espero que les sirva a otras mamás para tomar decisiones diferentes. Para no cometer mis errores. Porque al final, lo único que realmente importa es estar con los que amas. Y yo aprendí eso demasiado tarde. Si mi historia les tocó el corazón, si se vieron reflejados en ella, déjenme sus comentarios. Cuéntenme sus historias. Porque todas merecemos ser escuchadas. Y no olviden suscribirse a este canal. Aquí vamos a seguir contando historias de mujeres como nosotras. Mujeres que luchan. Que sufren. Que aman. Mujeres que son ellas en el norte. Gracias por escucharme.